La inmensidad del espacio se extendía ante el Defiance, la primera nave interestelar real de la Tierra. El capitán James Wilson estaba en el puente, su rostro curtido iluminado por el brillo de incontables estrellas a través del ventanal de observación. Después de 3 semanas de viaje usando el recién desarrollado motor de salto, se habían aventurado más lejos que ningún otro humano en la historia. Informe de estado, Williams, dijo Wilson a su oficial de navegación. Lisa Williams levantó la vista de su consola. Tenía el ceño fruncido. Capitán, algo no está bien. Según nuestras cartas estelares, deberíamos estar en el espacio vacío, pero los sensores están detectando un tráfico considerable más adelante. También estructuras artificiales. Y son enormes. Wilson se acercó a la estación de ella, estudiando las lecturas con creciente preocupación. Se suponía que esto no debía estar aquí. Su misión era simple: probar el motor de salto llegando a Próxima Centauri y regresar a casa. En cambio, parecía que habían saltado mucho más lejos de lo previsto. Detención completa. Apaguen los sistemas no esenciales, ordenó. No nos delatemos hasta que sepamos a qué nos enfrentamos. El Defiant se detuvo, suspendido en silencio entre las estrellas mientras la tripulación intentaba comprender su situación. La nave era impresionante para los estándares de la Tierra. 300 metros de tecnología avanzada y diseño innovador. Pero, de repente, Wilson se sintió muy pequeño. Al otro lado del sector, en el reluciente centro de mando del acorazado imperial Victoria Inevitable, el almirante Vex recibió un informe de uno de sus subalternos. El alto oficial de piel azul apenas miró al joven teniente que se acercaba. Almirante, nuestros sensores exteriores detectaron una firma de energía anómala en el sector 7. Parece ser una nave pequeña de configuración desconocida. Vex agitó una mano de 4 dedos con desdén. Probablemente otro contrabandista o traidor tratando de evitar los aranceles. Envía una patrulla a investigar, pero no vuelvas a molestarme con asuntos tan triviales. Sí, almirante, dijo el teniente con una reverencia antes de retirarse. Vex volvió su atención al mapa holográfico que mostraba el vasto imperio galáctico. Durante más de 3000 años, el imperio había gobernado la galaxia conocida con autoridad absoluta. Miles de especies y millones de mundos se sometían al dominio imperial. La aparición de otra insignificante nave comercial apenas merecía su atención. De vuelta en el Defiance, la tripulación trabajaba frenéticamente para entender su aprieto. Capitán, estoy captando tráfico de comunicaciones. Muchísimo, informó el oficial de comunicaciones, Tom Baker. La computadora no puede traducir la mayor parte, pero hay patrones definidos que sugieren una civilización organizada. Wilson asintió con gravedad. Hasta aquí llegó lo de estar solos en el universo. Necesitamos más información antes de contactar, gritó Williams. 3 naves acercándose rápidamente desde la gran estructura en las coordenadas 227x-45. Vienen en curso de intercepción. En la pantalla principal, aparecieron 3 naves estilizadas, haciéndose más grandes a medida que se acercaban. Se movían con una precisión que hablaba de tecnología y entrenamiento avanzados. ¿Podemos saltar de vuelta a casa?, preguntó Wilson a su ingeniero. El ingeniero jefe, Alan Ramírez, negó con la cabeza. No, señor. El motor necesita 12 horas para recargarse después de nuestro último salto. Wilson respiró hondo. Escenario de primer contacto. Habían entrenado para esto en teoría, pero nadie esperaba que sucediera tan pronto o tan lejos de casa. Abran un canal. Paquete de saludo universal. Intentemos ser diplomáticos. El comandante de patrulla Dres, de las Fuerzas de Seguridad Imperiales, estaba teniendo un día rutinario hasta que la nave desconocida apareció en sus escáneres. Sus órdenes eran simples: interceptar, identificar y, si era necesario, abordar cualquier nave no autorizada. La nave es pequeña, capitán. Diseño primitivo, informó su oficial de sensores. Sin indicios de sistemas de propulsión estándar ni balizas de registro imperiales. Dres frunció el ceño. ¿Piratas usando tecnología obsoleta para evitar la detección? ¿O quizás una nueva especie?
La segunda posibilidad le hizo enderezarse en su asiento. El Imperio no había encontrado una raza genuinamente nueva con capacidad espacial en más de un siglo. Están transmitiendo algo, señor. Datos de audio y video, pero no en ninguna frecuencia estándar. Pásalo, ordenó Dres. El mensaje era incomprensible, pero claramente artificial. Esto no era un truco de piratas. Ordéneles que apaguen motores y se preparen para el abordaje, mandó Dres. Protocolos estándar para escenarios de primer contacto. En el Defiance, la consola de Baker se iluminó. Capitán, están respondiendo. No entiendo el idioma, pero la computadora está trabajando en ello. Están transmitiendo una especie de secuencia matemática seguida de... Creo que son instrucciones. Wilson se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de instrucciones? Basado en las imágenes, quieren que apaguemos nuestros motores y les dejemos abordarnos, respondió Baker, con la voz tensa. Wilson intercambió una mirada con su primera oficial, la comandante Diana Roberts. Ambos sabían lo que estaba en juego. El primer encuentro de la humanidad con vida alienígena no podía comenzar con una rendición. Envía este mensaje: somos la nave estelar Defiance, de la Tierra. Venimos en son de paz y deseamos establecer relaciones diplomáticas. Respetuosamente declinamos el abordaje en este momento, pero estamos dispuestos a reunirnos con representantes en un lugar neutral. Baker transmitió el mensaje mientras la tripulación del puente contenía la respiración. La respuesta fue inmediata y clara, incluso sin traducción. Las 3 naves alienígenas se desplegaron en una clásica formación de flanqueo y aceleraron hacia ellos. Maniobras evasivas, ordenó Wilson. Ramírez, dame todo lo que puedas de los propulsores de maniobra. El Defiance viró bruscamente, acelerando para alejarse de las naves que se aproximaban. Lo que a la nave humana le faltaba en potencia bruta, lo compensaba en agilidad. Su diseño había sido optimizado para cambios de rumbo rápidos que desafiaban las tácticas espaciales convencionales. Dres observó con incredulidad cómo la nave de aspecto primitivo realizaba una maniobra que debería haber sido imposible para su aparente nivel tecnológico. Sus naves, el orgullo de la flota de patrulla imperial, de repente se encontraron persiguiendo un objetivo que se negaba a comportarse como se esperaba. Señor, nos están superando en maniobrabilidad, exclamó su oficial táctico. Imposible, espetó Dres. Fijen los rayos tractores y tráiganlos. Las naves de patrulla dispararon sus rayos tractores, fuerzas invisibles que se extendieron para apresar la nave humana. Pero el Defiance no estaba donde debería haber estado. De alguna manera, el capitán humano había anticipado el ataque e iniciado un giro que los llevó justo fuera del alcance efectivo del rayo tractor. No pueden haber sabido sobre la tecnología de tractores, murmuró Dres. Esto es preocupante. Intentaron atraparnos con algún tipo de rayo de energía, informó Williams. Basado en la dinámica del campo, está diseñado para mantener las naves en su lugar. Wilson se permitió una pequeña sonrisa. Menos mal que practicamos esas maniobras de evasión. Roberts, prepare el protocolo de salto de emergencia. Roberts pareció alarmada. Señor, un salto de emergencia sin los cálculos adecuados podría ser más seguro que esperar a ver qué tienen planeado esta gente para nosotros, terminó Wilson. Trace un salto corto, lo suficiente para romper el contacto. Mientras las naves alienígenas se reagrupaban para otra pasada, el Defiance de repente brilló con energía. Antes de que Dres pudiera emitir nuevas órdenes, la nave humana se desvaneció en un destello de luz, dejando solo el espacio vacío donde había estado. En su ornamentado despacho en el mundo capital del Imperio, el almirante Vex recibió el informe de la patrulla con una irritación que se convirtió en preocupación. ¿Me está diciendo que una nave desconocida, con un diseño aparentemente primitivo, superó en maniobras a nuestras naves de patrulla y luego desapareció? Preguntó a la imagen holográfica de un muy incómodo comandante Dres. Sí, almirante. Usaron algún tipo de tecnología de salto que no pudimos rastrear. Vex se reclinó en su silla, con la mente acelerada. Se suponía que las nuevas especies eran fáciles de integrar en el imperio. Se suponía que debían quedar asombradas por el poder imperial,
agradecidas por la protección imperial y rápidas en someterse al gobierno imperial. No se suponía que avergonzaran a las naves de patrulla imperiales. «Encuentren esa nave», ordenó Vex, con voz gélida. «Quiero saber todo sobre estos humanos. Y preparen un equipo formal de primer contacto. Parece que tenemos una situación que requiere mi atención personal». Mientras la imagen de Dres se desvanecía, Vex se giró para mirar las relucientes torres de la capital imperial. Por primera vez en muchos ciclos, sintió algo inesperado, incertidumbre. En algún lugar, una nave que no tenía derecho a desafiar la autoridad imperial había hecho exactamente eso. Y Vex no podía evitar la sensación de que esto era solo el principio. Habían pasado 2 ciclos estándar desde el inesperado encuentro con la nave desconocida. El comandante Trell estaba firme a bordo del buque insignia imperial, el Demingen, con la espalda rígida mientras el almirante Vex caminaba frente a él. «Comandante, esta situación ha llamado la atención del propio Consejo Imperial», dijo Vex, su piel azul oscureciéndose por la frustración. «Esta nave humana hizo que nuestras patrullas parecieran juguetes de niños. El Imperio no puede permitir que tal humillación quede sin respuesta». Trell asintió, con expresión seria. «Entiendo, almirante. Mi crucero de batalla está listo para el despliegue inmediato». «Bien. Tomarás el Demingen y 2 naves de apoyo para encontrar esa nave. Captúrala si es posible. Destruyela si es necesario. Pero tráeme respuestas». Vex le entregó un cristal de datos. «Estas son las coordenadas de su última posición conocida. La inteligencia sugiere que pueden estar operando cerca del borde exterior». Trell aceptó el cristal con una reverencia formal. «El Imperio prevalecerá, almirante». Al dejar la presencia del almirante, Trell se permitió una pequeña sonrisa. Esta misión seguramente le conseguiría un ascenso. Después de todo, ¿qué tan difícil podría ser atrapar una sola nave primitiva? El Defiance flotaba en silencio a la sombra de un gigante gaseoso, con sus sistemas funcionando al mínimo. En el puente, el capitán Wilson estudiaba los mapas estelares que habían logrado descargar de redes imperiales no seguras. «Así que hemos saltado en medio de un enorme imperio galáctico», resumió, mirando a sus oficiales reunidos. «Un imperio que, hasta donde podemos decir, no sabe que la Tierra existe. O no lo sabía, hasta que aparecimos». La primera oficial Roberts señaló una sección del mapa. «Basado en el tráfico de comunicaciones que hemos interceptado, toda esta región está bajo control imperial. Cientos, tal vez miles de sistemas estelares habitados. Y no todos están contentos con eso», añadió el oficial de comunicaciones Baker. «He estado monitoreando sus canales. Hay un planeta llamado Loraxia en el sistema vecino que está en rebelión activa contra el gobierno imperial». Wilson consideró esta información cuidadosamente. Su salto de emergencia los había llevado aún más lejos de la Tierra, y el motor necesitaba reparaciones importantes antes de que pudieran intentar el viaje de regreso. «Nuestra prioridad tiene que ser proteger la Tierra», dijo finalmente. «Este imperio es claramente expansionista, y ahora saben que los humanos existen. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos, y si es posible, encontrar aliados». La capitana Williams intervino. «Los sensores detectan una gran firma de energía acercándose a este sistema. Según lo que hemos aprendido sobre las firmas de los motores imperiales, es al menos una nave de guerra importante». Wilson se enderezó. «Nos encontraron más rápido de lo que esperaba. Opciones. Podríamos escondernos más adentro en el sistema», sugirió Roberts. «O podríamos ir a ver ese planeta rebelde», contrapuso el ingeniero Ramírez. «Sería menos probable que los imperiales nos buscaran allí, y podríamos encontrar algunos amigos». Tras un momento de reflexión, Wilson asintió. «Pongan rumbo a Loraxia. Veamos si este imperio es algo más que matones con naves de patrulla». El planeta Loraxia colgaba como una joya azul y verde en el espacio, su superficie parcialmente oscurecida por el humo que se elevaba desde múltiples lugares. Mientras el Defiance se acercaba. Con cautela, la tripulación pudo ver las inconfundibles señales de un conflicto. 3 naves imperiales en órbita, informó Williams.
Están bombardeando la superficie con algún tipo de arma de energía. Wilson observó la escena con creciente preocupación. Las naves imperiales estaban destruyendo sistemáticamente lo que parecían ser ciudades, sin tener en cuenta las bajas civiles. Esto no es una operación militar, dijo Roberts en voz baja. Es un castigo. La mandíbula de Wilson se tensó. Consígueme más información sobre lo que está pasando ahí abajo. Baker trabajó rápidamente en su consola. Por lo que puedo deducir, los loraxianos se negaron a aumentar sus cuotas de recursos para el imperio. Cuando protestaron, el imperio lo calificó de rebelión y envió estas naves para restaurar el orden. Durante largos momentos, Wilson se quedó mirando la pantalla. Sus órdenes eran claras: evitar la confrontación, recopilar información y regresar a la Tierra. Interferir en un conflicto alienígena estaba expresamente prohibido. Pero mientras veía a otra ciudad estallar en llamas, se encontró haciendo un cálculo diferente. Si así es como el imperio trata a su propia gente, dijo, ¿qué le harían a la Tierra? Puestos de combate. Vamos a mostrarles a estos imperiales que los humanos no se quedan de brazos cruzados mientras se masacra a inocentes. El comandante Trell estaba supervisando el castigo de Loraxia cuando su oficial táctico llamó su atención. Comandante, nave desconocida acercándose a gran velocidad. La configuración coincide con la nave humana de los informes. Trell sonrió con frialdad. La fortuna favorece al imperio. Desplieguen interceptores y preparen equipos de abordaje. Quiero esa nave intacta. Observó cómo se ejecutaban sus órdenes. Cazas despegando de las 3 naves imperiales. La nave humana estaba en inferioridad numérica y de armamento. Esto acabaría rápido. Capitán, han lanzado cazas, informó Williams. 30 naves pequeñas, fuertemente armadas, en curso de intercepción. Wilson asintió con calma. Activen los protocolos de defensa Alfa a Delta. Apunten únicamente a los sistemas de armas de las naves imperiales principales. Queremos incapacitar, no destruir. La tripulación intercambió miradas. Los protocolos de defensa nunca habían sido probados en un combate real. Mientras los cazas imperiales se acercaban, el Defiance de repente floreció con energía. Múltiples puertos se abrieron a lo largo de su casco, revelando sistemas que habían permanecido ocultos hasta ahora. La primera oleada de cazas disparó sus armas, esperando pulverizar la pequeña nave humana. En cambio, sus ráfagas de energía se disiparon inofensivamente contra una barrera invisible que rodeaba al Defiance. Escudos al 92%, informó Ramírez. Contramedidas listas. Wilson dio la orden. Fuego. Lo que sucedió a continuación sería debatido en las academias tácticas imperiales durante años. La nave humana, aparentemente superada, desató una andanada de precisión que inutilizó sistemáticamente los sistemas de propulsión de los cazas sin destruir una sola nave. En el puente del Dominion, Trell observó con incredulidad cómo sus cazas quedaban a la deriva, indefensos. ¿Inutilizados pero intactos? Susurró. Imposible. Apunten a esa nave con las baterías principales. Antes de que sus artilleros pudieran obedecer, el Defiance aceleró con una velocidad impactante, evadiendo el fuego de las armas pesadas. Se acercó a la primera nave imperial y volvió a disparar. Ataques quirúrgicos desactivaron los cañones principales de la nave de guerra, dejándola incapaz de continuar bombardeando el planeta. Señor, nuestras armas están fuera de línea. Llegó el informe aterrorizado desde la primera nave. Están apuntando solo a nuestros sistemas de bombardeo, señaló el oficial táctico de Trell con admiración profesional. Una precisión notable. Antes de que Trell pudiera dar nuevas órdenes, la nave humana había repetido el proceso con la segunda nave imperial. Ahora, 2 de sus 3 naves flotaban en el espacio, incapaces de continuar su misión, pero por lo demás funcionales. Todas las naves, concentren el fuego, ordenó Trell. Pero la nave humana se movía con una agilidad antinatural, pareciendo anticipar cada ataque antes de que ocurriera. Último objetivo fijado, anunció Williams en el Defiance. Wilson asintió. Fuego.
El Dominion se estremeció cuando sus armas principales fueron sistemáticamente inutilizadas por los ataques de precisión de la nave humana. Todas las capacidades de bombardeo imperiales neutralizadas, confirmó Roberts. Wilson abrió un canal hacia la superficie. Pueblo de Loraxia, habla el capitán James Wilson de la nave terrestre Defiance. Las naves imperiales ya no pueden atacar su planeta. Sugiero que aprovechen esta oportunidad para negociar mejores condiciones. Sin esperar respuesta, se volvió hacia su navegante. Williams, sácanos de aquí. Salto aleatorio, máxima velocidad. Mientras los refuerzos imperiales comenzaban a aparecer en el borde del sistema, el Defiance se desvaneció en un destello de energía, dejando atrás 3 humilladas naves de guerra imperiales y un planeta lleno de loraxianos asombrados. En sus aposentos privados, el almirante Vex revisaba el informe del comandante Trell con un horror creciente. La nave humana no solo se había enfrentado a fuerzas imperiales superiores, sino que lo había hecho con una tecnología que debería haber estado siglos por delante de su aparente nivel de desarrollo. Reproduce las imágenes del combate de nuevo, ordenó a su ayudante. La pantalla holográfica mostraba al Defiance moviéndose con una precisión imposible, sus armas impactando exactamente, y solo, donde apuntaban. Lo más inquietante de todo era la aparente tecnología de escudos de la nave, que no tenía equivalente en los sistemas de defensa imperiales. De ninguna manera es una nave de guerra humana, murmuró Vex. No puede ser. Pero la evidencia era irrefutable. En algún lugar, más allá del espacio imperial, existía una civilización con tecnología que podía desafiar la superioridad militar del imperio. Una tecnología alojada en una nave más pequeña que un crucero imperial estándar. Por primera vez en su larga carrera, el almirante Vex sintió algo que nunca esperó experimentar: miedo. Habían pasado 6 meses desde que el Defiance regresó a la Tierra con sus increíbles noticias. La humanidad no estaba sola en el universo, y sus primeros vecinos eran un vasto y agresivo imperio, que abarcaba miles de mundos. La revelación había unido a las naciones de la Tierra de una manera sin precedentes, mientras gobiernos y científicos trabajaban juntos para prepararse para un posible contacto o conflicto. Hoy marcaba el siguiente capítulo en esta nueva era. El Concordia, la primera nave diplomática construida expresamente por la Tierra, se deslizaba silenciosamente por el espacio hacia las coordenadas proporcionadas por los representantes imperiales. El doble de grande que el Defiance, el Concordia combinaba un diseño elegante con una fuerza oculta. Su casco brillaba a la luz de estrellas lejanas mientras se acercaba a la enorme estación espacial que servía como puesto diplomático del imperio. El embajador Marcus estaba en el puente, su atuendo formal en marcado contraste con los prácticos uniformes de la tripulación. El capitán Wilson, ahora sirviendo como asesor militar de la misión diplomática, estaba a su lado. Impresionante, comentó Marcus, mirando la estación imperial. La estructura se extiende por kilómetros, con arcos majestuosos y torres relucientes que hablan de riqueza y poder. Ciertamente quieren que nos impresionemos con su grandeza. Wilson asintió. Es psicológico. Hacer que la otra parte se sienta pequeña antes de que siquiera comiencen las negociaciones. Entonces es una suerte que a los humanos nunca nos haya intimidado fácilmente el tamaño, respondió Marcus con una sonrisa. Abra un canal, capitán. El oficial de comunicaciones obedeció, y Marcus habló con claridad. Estación diplomática imperial, aquí el embajador Marcus de la Tierra a bordo de la nave estelar Concordia. Estamos aquí por invitación del Consejo Imperial para discusiones diplomáticas. La respuesta fue inmediata. Nave terrestre Concordia, tienen autorización para atracar en la Bahía 12. Los representantes del emperador esperan su llegada. Marcus levantó una ceja. ¿El emperador en persona? No me informaron que estaría presente. Un desarrollo reciente, parece, dijo Wilson con cautela. Los incidentes con el Defiance deben haber atraído la atención de alto nivel. Razón de más para andar con cuidado, replicó Marcus. No les hagamos esperar. La Cámara Diplomática Imperial estaba diseñada para enfatizar el poder y la historia del imperio. Antiguas banderas de batalla colgaban de los altos techos,
mientras guardias de rostro pétreo con armaduras ornamentadas permanecían firmes a lo largo de las paredes. En el extremo opuesto, sentado en una plataforma elevada, estaba el emperador Revik Saex, gobernante del Imperio Galáctico. A diferencia de muchos de sus súbditos, el emperador parecía casi humano, distinguido solo por su piel de color oro metálico y sus ojos con pupilas verticales, como las de un gato. Estudió a la delegación de la Tierra con abierta curiosidad. «Así que estos son los humanos que han causado tanto revuelo en mi reino», dijo, su voz sorprendentemente suave. «Son más pequeños de lo que esperaba». El embajador Marcus se inclinó respetuosamente, pero no servilmente. «Su Majestad Imperial, traigo saludos de la Tierra y agradezco esta oportunidad para establecer relaciones diplomáticas». El emperador agitó una mano con desdén. «Sí, relaciones. Dígame, embajador, ¿cómo una especie sin contacto previo con el Imperio desarrolla una tecnología tan interesante? Nuestros analistas están bastante perplejos por sus logros». Marcus sonrió cortésmente. «La evolución toma muchos caminos, Su Majestad. Los humanos siempre hemos sido ingeniosos e innovadores. Nos desarrollamos por vías que se adaptaban a nuestras circunstancias particulares». Ciertamente, el emperador se inclinó hacia adelante, y estas circunstancias produjeron una nave capaz de inutilizar 3 naves de guerra imperiales sin destruirlas. «Fascinante». Wilson se tensó ligeramente ante el tono del emperador. Había algo depredador en su interés aparentemente casual. «Un incidente lamentable», dijo Marcus con fluidez. «El capitán Wilson actuó para proteger vidas inocentes, pero se cuidó de evitar la pérdida innecesaria de vidas o naves». «Sí, notamos esa contención», replicó el emperador. «Plantea preguntas interesantes sobre las capacidades e intenciones de su especie». La danza diplomática continuó durante horas. Los representantes imperiales interrogaron extensamente a los humanos sobre el gobierno, el ejército, la población y los recursos de la Tierra. Marcus respondió con cuidado, revelando lo suficiente para establecer buena voluntad, pero manteniendo muchos detalles vagos. Mientras el equipo diplomático se relacionaba con los representantes imperiales, un drama diferente se desarrollaba a bordo del Concordia. En el centro de comunicaciones seguras de la nave, la teniente García notó algo inusual. «Capitán, estoy detectando intentos de acceso no autorizado en nuestra red informática». La capitana de la nave, Laura Reed, alertó inmediatamente al equipo de seguridad. «Fuente, la estación», confirmó García. «Intentan ser sutiles, pero definitivamente están sondeando nuestros sistemas». La expresión de Reed se endureció. «Activen las contramedidas. Veamos qué buscan sin alertarlos de que nos hemos dado cuenta». El oficial de seguridad trabajó rápidamente. «Están buscando nuestras especificaciones técnicas, sistemas de armas y datos del motor de salto». «Espías imperiales», murmuró Reed. «Bueno, démosles algo en qué pensar». Autorizó un protocolo específico diseñado exactamente para este escenario. En lugar de simplemente bloquear la intrusión, los sistemas defensivos del Concordia presentarían un conjunto de datos falsos cuidadosamente elaborados, mientras que simultáneamente recopilaban información sobre los atacantes. De vuelta en la cámara diplomática, las negociaciones avanzaban cuando estalló una conmoción en la entrada. Un oficial imperial entró apresuradamente, su rostro mostrando alarma a pesar de su entrenamiento. «Su Majestad», comenzó, luego vaciló, mirando a la delegación humana. «Habla», ordenó el emperador. «Señor, el sistema informático central de la estación ha iniciado un bloqueo total. Todas las comunicaciones con otras instalaciones imperiales están bloqueadas y las puertas de seguridad de toda la estación se han sellado». Los ojos del emperador se entrecerraron mientras se volvía hacia Marcus. «¿Cuál es el significado de esto?» Marcus parecía genuinamente confundido. «No tengo idea de lo que está pasando, Su Majestad». Antes de que alguien pudiera responder, el comunicador del capitán Wilson sonó. Lo revisó, luego se aclaró la garganta. «Parece que alguien de la estación intentó hackear los sistemas del Concordia. Nuestros protocolos defensivos se activaron automáticamente». «¿Protocolos defensivos?», repitió él. «Emperador,
su voz peligrosamente baja. Wilson mantuvo una expresión neutral. Medidas de seguridad estándar, Su Majestad. Cualquier intento de intrusión no autorizada desencadena una respuesta automatizada. En este caso, parece que nuestros sistemas interpretaron el ataque como proveniente de la computadora principal de la estación y la aislaron para evitar más brechas. «Libere mi estación inmediatamente», exigió el emperador. Marcus intervino con fluidez. «Por supuesto, Su Majestad. Un simple malentendido. Capitán, por favor, haga que su tripulación desactive la respuesta defensiva». Wilson asintió y envió la orden. Momentos después, el oficial imperial confirmó que los sistemas volvían a la normalidad. El rostro del emperador era indescifrable, pero la tensión en la sala era palpable. Lo que debería haber sido una simple reunión diplomática había revelado una verdad incómoda. Los humanos poseían tecnología que podía neutralizar los sistemas imperiales sin disparar un solo tiro. Más tarde, mientras la delegación de la Tierra regresaba al Concordia, Marcus y Wilson hablaron en privado. «Eso podría haber ido mejor», dijo Marcus con un suspiro. Wilson negó con la cabeza. «En realidad, fue exactamente como esperaba. Nos están poniendo a prueba, tratando de medir nuestras capacidades y debilidades. Y acabamos de mostrarles que podemos apagar sus sistemas de forma remota», señaló Marcus. «Eso difícilmente les hará sentirse seguros acerca de nuestras intenciones pacíficas». «Quizás», concedió Wilson. «Pero también les demostró que una confrontación directa podría ser más costosa de lo que anticipaban». Su conversación fue interrumpida por la capitana Reed. «Embajador, capitán, hemos recibido una comunicación urgente de la Tierra. Múltiples naves humanas han sido desplegadas en varias regiones fronterizas como medida de precaución, y hay informes de movimientos inusuales de la flota imperial cerca de varios puntos de salto clave». Marcus y Wilson intercambiaron miradas. Se suponía que la misión diplomática debía evitar una escalada, no provocarla. «Parece que las verdaderas negociaciones acaban de empezar», dijo Marcus sombríamente. Fuera del ventanal, la masiva estación imperial se alejaba lentamente mientras el Concordia se preparaba para partir. Pero ambos hombres sabían que esto era solo el comienzo de la complicada relación de la humanidad con el Imperio Galáctico. Una relación ahora equilibrada precariamente entre la diplomacia y la creciente amenaza de conflicto. La Cámara del Consejo Imperial estaba en silencio mientras el almirante Vex terminaba su presentación. 12 miembros del Consejo, que representaban a las especies más poderosas dentro del Imperio, estaban sentados alrededor de la enorme mesa tallada en la madera de un árbol extinto. El emperador Revex Aex observaba desde su asiento elevado, sus dedos dorados tamborileando lentamente en el reposabrazos de su trono. «Así que», dijo finalmente el emperador, «recomienda un ataque preventivo contra esta tierra». Vex se mantuvo erguido, su piel azul oscureciéndose por la convicción. «Sí, Su Majestad. La amenaza humana debe ser eliminada antes de que se hagan más fuertes. Su tecnología avanza rápidamente y sus naves ya han aparecido en múltiples puntos a lo largo de nuestras fronteras. Naves que no han tomado ninguna acción hostil», señaló la consejera Meera, una anciana con rasgos parecidos a los de un zorro terrestre. «Observan, mapean y se retiran cuando nos acercamos. Recopilando inteligencia para futuros ataques», insistió Vex. «El incidente del Concordia demostró que pueden desactivar nuestros sistemas con facilidad. La próxima vez, puede que no sean tan misericordiosos». El emperador se dirigió a su director de inteligencia. «¿Qué sabemos sobre su mundo natal?». El director, un ser pequeño de piel gris, activó una pantalla holográfica. «La Tierra es el tercer planeta en un sistema con una estrella amarilla, población de aproximadamente 8.000 millones. Industrializada, pero hasta hace poco, confinada a su propio planeta. Su repentino salto tecnológico es inexplicable». «No inexplicable», interrumpió Vex. «Oculto. Ocultaron sus verdaderas capacidades hasta ahora». El emperador consideró esta información cuidadosamente. «Muy bien. Autorización concedida para la operación contención. Reúna la flota, almirante. Muéstrele a estos humanos el verdadero poder del Imperio».
Beck se inclinó profundamente, la satisfacción evidente en su postura. La flota partirá dentro de 3 ciclos, Su Majestad. Aseguraremos el futuro del imperio. Mientras los miembros del consejo salían, la consejera Meera se acercó al emperador en privado. Temo que podamos estar cometiendo un grave error, Su Majestad. Si los humanos realmente quisieran la guerra, ¿por qué demostrarían sus capacidades sin causar destrucción? ¿Por qué participar en la diplomacia? Las pupilas verticales del emperador se estrecharon. Una preocupación válida, consejera. Pero no puedo arriesgar la seguridad del imperio en cuestiones filosóficas. Si los humanos son verdaderamente pacíficos, se rendirán ante una fuerza abrumadora. Si no, dejó el pensamiento sin terminar. Meera se inclinó y se retiró, sus preocupaciones sin resolver. El capitán James Wilson estaba en el puente del Resolute, la nave de guerra más nueva y avanzada de la Tierra. Con 500 metros de eslora, era considerablemente más grande que el Defiance e incorporaba todas las lecciones aprendidas de sus encuentros con la tecnología imperial. Informe de estado, solicitó. La comandante Roberts, que lo había seguido desde el Defiance a esta nueva asignación, revisó su consola. Todos los sistemas nominales, capitán. Las otras naves están en posición y esperando órdenes. Wilson asintió, estudiando la pantalla táctica. La fuerza de defensa de la Tierra consistía en solo 7 naves, todo lo que se pudo construir en el tiempo limitado disponible. Se enfrentaban a una flota imperial de más de 60 naves, según los informes de inteligencia. Las probabilidades no eran favorables. ¿Alguna noticia del embajador Marcus?, preguntó. El canal diplomático sigue abierto, pero el imperio no ha respondido a nuestra última comunicación, respondió Roberts. Parece que han tomado su decisión. La expresión de Wilson permaneció tranquila, pero sus ojos revelaban su preocupación. La humanidad había esperado tener relaciones pacíficas con el Imperio Galáctico. En cambio, se enfrentaban a una amenaza existencial de una potencia que abarcaba miles de mundos. Señala a todas las naves, ordenó. Ejecuten la Operación Sombra. Esperemos que la estrategia de la directora Bell funcione. Las 7 naves de la Tierra se movieron en formación y luego activaron simultáneamente sus motores de salto modificados. En destellos de energía controlada, desaparecieron de sus posiciones cerca de la Tierra. El almirante Vex estaba orgulloso en el puente de mando del Victoria Inevitable, el buque insignia de la flota de contención imperial. 65 naves de guerra, que representaban la mayor fuerza militar reunida en un siglo, se movían en perfecta formación hacia el sistema solar humano. ¿Tiempo de llegada?, preguntó Vex. 2 horas para el punto de salto, almirante, respondió su navegante. Todas las naves informan estar listas para operaciones de combate. Vex se permitió una pequeña sonrisa. Este sería su mayor logro, la rápida neutralización de una amenaza potencial para la estabilidad imperial. Los humanos habían sido listos, pero la astucia por sí sola no podía hacer frente al poder abrumador del imperio. Envíen un mensaje al emperador. La operación contención procede según lo planeado. La flota imperial emergió del hiperespacio en el borde del sistema solar de la Tierra. Armas cargadas y escudos al máximo, pero la resistencia esperada no se materializó. Ninguna nave humana desafió su llegada. Los escáneres no detectan naves defensivas ni plataformas de armas, informó el oficial de sensores. La aproximación al sistema interior está despejada. Vex frunció el ceño. Esto era demasiado fácil. Mantengan el estado de alerta. Desplieguen naves de exploración para verificar estas lecturas. Los exploradores informaron de los mismos hallazgos. El sistema solar parecía indefenso, a excepción de algunos satélites primitivos y estaciones espaciales cerca del tercer planeta. ¿Podría nuestra inteligencia estar equivocada?, se preguntó Vex en voz alta. Quizás abandonaron su mundo natal después de detectar nuestra aproximación. Poco probable, almirante, replicó su oficial táctico. Detectamos patrones de comunicación y firmas de energía normales desde el planeta. Siguen allí. Vex consideró la situación y luego tomó su decisión. Procedan hacia la Tierra a velocidad de combate.
Todas las naves, mantengan la formación y prepárense para una posible emboscada. La flota imperial aceleró hacia el sistema interior, con las armas listas para neutralizar cualquier resistencia. A medida que pasaban la órbita del gigante gaseoso Júpiter, Vex se sentía cada vez más inquieto por la falta de oposición. Los humanos habían demostrado ser ingeniosos. Su ausencia ahora era preocupante. Almirante. La voz urgente de su oficial de sensores rompió el tenso silencio. Firmas de energía activándose por todo el sistema. Cientos de ellas. Vex observó con alarma cómo la pantalla táctica de repente florecía con nuevos contactos. Pequeños objetos, previamente inactivos y prácticamente indetectables, se estaban encendiendo en una secuencia cuidadosamente orquestada. ¿Qué son?, exigió. Antes de que su oficial pudiera responder, los efectos se hicieron evidentes. El espacio mismo parecía deformarse alrededor de las naves imperiales mientras distorsiones gravitacionales se propagaban a través de su camino. Nave tras nave informaba de fallos en la propulsión mientras los motores hiperespaciales, cuidadosamente calibrados, luchaban contra la interferencia inesperada. «Nos están inmovilizando», informó el oficial táctico, con la voz tensa por la incredulidad. Estos dispositivos están generando pozos de gravedad localizados que perturban nuestros sistemas de propulsión y el seguimiento de armas. En cuestión de minutos, la poderosa flota imperial quedó inmóvil en el espacio, incapaz de avanzar o retroceder, sus armas inutilizadas por la distorsión gravitacional. Vex miró la pantalla con incredulidad. ¿Cómo es esto posible? Nuestra inteligencia no indicaba nada sobre tal tecnología. Como en respuesta a su pregunta, una sola nave humana apareció directamente delante de la flota. Era más pequeña que su buque insignia, pero elegante y claramente poderosa. El diseño de la nave no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. «Almirante», dijo su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo una transmisión de la nave humana. Audio y video. Póngala en pantalla», ordenó Vex, su voz fría de ira. La pantalla principal se activó para mostrar al capitán Wilson de pie tranquilamente en el puente del Resolute. «Almirante Vex», comenzó Wilson. «Soy el capitán James Wilson de la Tierra. Veo que se han topado con nuestra red de defensa gravitacional. Le aseguro que no se ha hecho ningún daño permanente a sus naves. El efecto es temporal y completamente reversible. Esto es un acto de guerra», gruñó Vex. «El Imperio no tolerará tal agresión». La expresión de Wilson se mantuvo neutral. «Al contrario, almirante, no hemos disparado un solo tiro. Su flota entró en nuestro espacio soberano con una clara intención hostil. Simplemente hemos disuadido ese acercamiento». Hizo una pausa, y luego continuó. «La Tierra desea relaciones pacíficas con el Imperio, pero no seremos conquistados ni intimidados. Estoy autorizado a ofrecerle una opción. Retire su flota y desactivaremos la red de gravedad, o permanezca y nos veremos obligados a demostrar capacidades defensivas adicionales». Las manos de 4 dedos de Vex se cerraron en puños. «No pueden esperar hacer frente a todo el poder del Imperio. Incluso si inutilizan esta flota, vendrán otras. Quizás», reconoció Wilson. «Pero considere el costo, almirante. Y considere lo que las otras especies dentro de su imperio podrían pensar cuando se enteren de que un puñado de naves humanas y una red de plataformas automatizadas neutralizaron a su mejor flota sin derramamiento de sangre». Por primera vez en su larga carrera, el almirante Vex se encontró sin una opción estratégica clara. Los humanos lo habían superado por completo. «Transmitiré su mensaje al emperador», dijo finalmente. Wilson asintió. «Esperaremos su respuesta. Resolute, fuera». Cuando la transmisión terminó, Vex miró las estrellas que rodeaban a su flota inmovilizada. El Imperio había gobernado sin oposición durante milenios. Ahora, una especie de un solo mundo insignificante lo había cambiado todo. La crisis imperial había comenzado de verdad. La nave personal del emperador, la Gloria Imperial, salió del hiperespacio en el borde del sistema solar de la Tierra. A diferencia de las masivas naves de guerra de la flota de contención, la Gloria Imperial estaba diseñada para la velocidad y la elegancia.
Sus líneas estilizadas recordaban a antiguas criaturas marinas del mundo natal imperial. En el puente de mando, el emperador Revex. Aex observó cómo su nave se acercaba a la flota inmovilizada. Habían pasado 2 semanas estándar desde el fallido ataque del almirante Vex, y la situación solo se había vuelto más compleja. La noticia de la derrota del Imperio se había extendido por toda la galaxia, a pesar de los esfuerzos por contenerla. Ya, 3 sistemas previamente leales habían declarado su independencia. Su Majestad, dijo su ayudante en voz baja, el embajador humano nos está contactando. El emperador se enderezó las túnicas ceremoniales. Esta visita personal sin precedentes, la primera vez en 7 siglos que un emperador abandonaba los mundos centrales imperiales, era una apuesta. Pero la alternativa era impensable. Páselo, ordenó. El embajador Marcus apareció en la pantalla, su expresión respetuosa, pero no servil. Emperador Revix, en nombre de la Tierra y de toda la humanidad, le doy la bienvenida a nuestro sistema solar. Nos honra su atención personal a este asunto. El emperador asintió levemente. La situación exige mi presencia, embajador. Confío en que se hayan hecho los arreglos para nuestra reunión. Sí, Su Majestad. Hemos preparado un espacio neutral a bordo de la estación que puede ver más adelante. Tanto su equipo de seguridad como el nuestro lo han inspeccionado a fondo. Muy bien. Llegaré en breve. El emperador terminó la transmisión y se dirigió a sus asesores. Recuerden, estamos aquí para salvar la dignidad imperial y llegar a un acuerdo viable. Los informes de nuestros agentes de inteligencia son claros. No podemos derrotar a estos humanos por medios convencionales. Sus asesores asintieron solemnemente. La revelación de las capacidades tecnológicas humanas había sacudido la jerarquía imperial hasta sus cimientos. La estación neutral flotaba en el espacio, a medio camino entre la flota imperial inmovilizada y la Tierra. Originalmente una plataforma de investigación, había sido rápidamente modificada para servir como sede diplomática. La cámara central era circular, con ventanales que daban a la negrura del espacio. La Tierra era visible como una canica azul por un lado, mientras que la flota imperial se podía ver por el otro, un recordatorio constante de la situación actual. El capitán Wilson se puso firme cuando el emperador Revix entró en la cámara, seguido por su delegación. El emperador se movía con una gracia natural, su piel dorada brillando bajo las luces de la estación. El embajador Marcus se adelantó para hacer las presentaciones formales. Lo que siguió fue la conferencia diplomática más extraordinaria en la historia de la Tierra. Durante 3 días, representantes humanos e imperiales discutieron sobre tecnología, territorio, estructuras políticas y la naturaleza fundamental de la gobernanza galáctica. El último día, el emperador solicitó una reunión privada solo con Wilson y Marcus. ¿Su tecnología? Comenzó el emperador una vez que estuvieron solos. Sigue un camino diferente al nuestro. Explíquenmelo. Wilson y Marcus intercambiaron miradas antes de que Marcus respondiera. Su Majestad Imperial, el desarrollo humano siempre ha enfatizado la eficiencia y la adaptabilidad por encima de la potencia bruta y la escala. Nuestras naves son más pequeñas pero más maniobrables. Nuestras armas son precisas en lugar de devastadoras. Valoramos la delicadeza sobre la fuerza. Una diferencia filosófica, entonces, reflexionó el emperador. En parte, asintió Wilson. Pero también práctica. La Tierra tiene recursos limitados en comparación con su vasto imperio. Tuvimos que hacer más con menos. Las pupilas verticales del emperador se dilataron ligeramente. Una señal de interés, había aprendido Marcus. ¿Y esta tecnología gravitacional que ha neutralizado mi flota? Una extensión de nuestra investigación del motor de salto, explicó Wilson. Descubrimos que los mismos principios que permiten el viaje más rápido que la luz pueden usarse para crear distorsiones gravitacionales localizadas. Impresionante, reconoció el emperador. Y lo que es más importante, inesperado. El imperio se ha vuelto complaciente en su poder. No nos hemos enfrentado a un verdadero desafío tecnológico en milenios. Hizo una pausa, estudiando a los humanos cuidadosamente. ¿Qué quieren, Capitán Wilson? ¿Embajador Marcus?
¿Qué busca realmente la Tierra en esta galaxia? Marcus se inclinó hacia adelante. Paz, Su Majestad. Seguridad para nuestro mundo y su gente. La libertad de explorar y comerciar. No tenemos ningún deseo de conquista o dominación. Y sin embargo, han conquistado efectivamente mi mejor flota sin disparar un solo tiro, señaló el emperador. La defensa no es conquista, respondió Wilson. Actuamos para proteger nuestro mundo de lo que percibimos como una amenaza existencial. El emperador guardó silencio por un largo momento. Luego, inesperadamente, sonrió. ¿Saben, capitán? En todos mis siglos de gobierno, nadie me había superado tan completamente. Es refrescante. En el último día de negociaciones, representantes de una docena de mundos se unieron a la conferencia. Algunos eran súbditos imperiales que llevaban mucho tiempo irritados bajo el gobierno centralizado. Otros eran sistemas independientes que habían mantenido relaciones incómodas con el imperio. Todos habían estado monitoreando el enfrentamiento sin precedentes entre humanos e imperiales. El embajador Marcus presentó la propuesta de la Tierra a los delegados reunidos, un nuevo marco para las relaciones galácticas. No un imperio gobernado por la fuerza, sino una comunidad de mundos unidos por el interés y el respeto mutuos. Cada mundo mantendría su soberanía mientras se adhería a los principios básicos de no agresión y comercio justo. El imperio ha traído estabilidad a la galaxia, reconoció Marcus. Pero a costa de la libertad y la innovación. Creemos que hay otra manera, un equilibrio entre la unidad y la independencia. Los representantes imperiales escucharon con expresiones que iban desde la indignación hasta la consideración reflexiva. Varios consejeros imperiales protestaron vehementemente, argumentando que cualquier cambio en el orden establecido traería el caos. Pero para sorpresa de todos, el emperador Revix levantó la mano pidiendo silencio. Durante 3000 años, dijo, su voz resonando sin esfuerzo por la cámara, el imperio ha gobernado a través de la fuerza y la tradición. Hemos mantenido la paz, sí, pero también el estancamiento. Miró a su alrededor, encontrando los ojos de los delegados de mundos que habían estado bajo control imperial durante incontables generaciones. Los humanos nos han mostrado otra posibilidad. No a través de la conquista, sino del ingenio. Inutilizaron nuestra flota sin destruirla. Ofrecieron condiciones cuando podrían haber exigido la rendición. El emperador hizo una pausa, luego continuó con lo que parecía un asombro. Genuino. Sus notables naves que confunden a mis mejores comandantes, representan no solo una tecnología diferente, sino una forma diferente de pensar. Se volvió para mirar directamente a Marcus y Wilson. El imperio considerará su propuesta, embajador. No porque debamos, sino porque quizás es hora de un cambio. Un mes después, el capitán Wilson y el embajador Marcus estaban en el salón de observación del cuartel general orbital de la Tierra. Debajo de ellos, el planeta azul y verde continuaba su eterna danza alrededor del Sol, sin saber lo cerca que había estado de la devastación. Observaron cómo las últimas naves imperiales, ahora liberadas de la trampa gravitacional, se preparaban para abandonar el sistema solar. El Tratado de Sol, como se le estaba llamando, había sido firmado por el emperador y representantes de 37 mundos. Establecía una transición del gobierno imperial a un consejo galáctico donde todos los mundos miembros tendrían voz. ¿Crees que funcionará?, preguntó Wilson, rompiendo el cómodo silencio. Marcus sonrió levemente. ¿El tratado? Es un comienzo. El cambio no ocurrirá de la noche a la mañana, pero ha comenzado. Y estaremos listos si no funciona, añadió Wilson, su mirada desviándose hacia donde estaba reunida la nueva flota de defensa de la Tierra. El Resolute era ahora solo una de las 20 naves, con más en construcción. El emperador tenía razón en una cosa, dijo Marcus. Nuestras naves representaban una forma diferente de pensar. La humanidad no intentó construir naves más grandes o más potentes que las del imperio. Construimos naves más inteligentes. Wilson asintió. Y ahora toda la galaxia se hace la misma pregunta. De ninguna manera es una nave de guerra humana, ¿verdad? Se rieron juntos mientras veían a las naves imperiales desaparecer en el hiperespacio.
La Tierra ya no estaba sola en el universo, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El Imperio Galáctico había sido sacudido, no por la fuerza de las armas, sino por la única cosa que nunca había esperado, una nueva idea.